La información y relatos presentados en los siguientes casos son extraídos de testimonios compartidos por internautas y gente real, por lo que la veracidad de la información pudiera estar alterada y sin haber sido completamente constatada. Dejamos a tu criterio su credibilidad. En algunos casos que presentamos, se han sustituido u omitido algunos nombres o detalles de índole legal y privado para proteger la identidad, privacidad y seguridad de los implicados. Agradeceremos tu comprensión. A lo largo del mundo, han ocurrido una infinidad de sucesos inexplicables que han cautivado la atención y curiosidad de miles de personas, ya sea por interés o porque incluso, de manera trágica, siniestra y terrorífica, terminaron siendo víctimas de alguna experiencia macabra que marcó su vida para siempre. En esta ocasión, te presentaré algunas de las experiencias más inquietantes que algunos de nuestros seguidores vivieron en algún punto de su vida y que la noche de hoy han decidido compartir contigo antes de que te vayas a dormir. Bienvenidos a Desvelate, el misterio, relato siniestro. Por razones personales y de seguridad, quiero mantener mi identidad como anónima, ya que el caso que te quiero compartir ocurrió en un colegio en el cual trabajo, y pues no quiero desprestigiar a la institución, al personal docente y al alumnado con el que convivo, y mucho menos quiero arriesgar mi puesto de trabajo. Espero me comprendas. Como te comento, soy maestro del área tecnológica. He dado clases de la materia tecnologías informáticas y me he desempeñado en esta profesión alrededor de 4 años. Actualmente laboro para un colegio privado, al cual ingresé hace 1 año y medio aproximadamente. Sin embargo, desde mi ingreso, tuve una sensación de cobijo y aceptación muy cómodas y hospitalarias, no solo por parte de mis compañeros y gran parte de los alumnos, sino también por el mismo recinto. Quiero decir, no sé si tú o alguien de tu audiencia ha llegado a experimentar esta sensación que quiero describir, pero al llegar a este colegio, sentí como que el mismo colegio me atraía y me llamaba. En mi interior sentía que había algo que me hacía querer permanecer ahí. Había ocasiones incluso en las que terminaba mi jornada de trabajo, finalizaba mi turno y los alumnos se iban del colegio, y yo no me retiraba, porque quería permanecer recorriendo los pasillos y los demás salones de la escuela. O en ocasiones me quedaba dentro de mi salón trabajando en las computadoras o en las actividades de las clases del día siguiente. Pero jamás me pasó por la mente detenerme a pensar qué era lo que me provocaba esa sensación. Nunca tuve ningún tipo de sospecha o pensamiento referente a ello. Y aunque muchos de mis compañeros también se preguntaban por qué hacía eso, por qué me quedaba tanto tiempo en el colegio, a veces yo simplemente decía que no tenía nada más que hacer en casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que llegué al colegio, cuando empecé a presenciar en varias zonas del lugar cosas extrañas que, por más que yo buscara alguna explicación lógica, tecnológica o científica, jamás la encontré. Un día, llegué al colegio como de costumbre, chequé mi entrada en el verificador de acceso del personal y me dirigí a mi salón para preparar los equipos y acondicionar el salón para las clases. Todos los lunes en este colegio es costumbre que el personal de docentes y los alumnos nos presentemos en la explanada principal para hacer los honores a la bandera. Ya sabes, para continuar con la rutina de inculcarles disciplina y respeto a nuestros alumnos. Pero ese día, cuando terminé de poner mis cosas en el escritorio de mi computadora, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta de mi salón para salir. Y justo a unos 2 metros antes de llegar a la puerta, comencé a escuchar cómo un mouse de una de las computadoras de mi salón comenzó a cliquear.
Es decir, comenzó a sonar como si alguien lo apretara y estuviera usando la computadora. Me quedé parado por un breve lapso de tiempo. Habrán sido lo mucho unos 2 o 3 segundos, tratando de entender de dónde provenía ese sonido del mouse cliqueando, ya que al estar yo solo en el salón, pues no habría posibilidad de que estuviera accionándose un mouse si yo no estaba usando ninguna de las computadoras en ese momento. Al instante, lo único que se me vino a la mente era que el sonido pudiera provenir de alguno de los salones aledaños al mío. Pero justo en ese momento mi razonamiento me hizo recordar que las únicas computadoras que hay para el uso del alumnado están en mi salón y las demás para uso del personal directivo están en la dirección general, y esa oficina se encontraba muy lejos de la ubicación de mi salón. En los demás salones a mi alrededor no hay computadoras. Entonces me pregunté, ¿de dónde podría provenir ese sonido? Mientras trataba de comprender qué era lo que estaba pasando en fracción de segundos, decido comenzar a recorrer mi salón y verificar cubículo por cubículo, tratando de guiarme por el sonido y acercarme hasta el lugar de donde creía provenir. Llegué al final de uno de los corredores donde al parecer estaba sonando el clic del mouse, y estando a 1,5 metros de la computadora de donde parecía provenir el sonido se detuvo de inmediato. Quiero mencionar que en ese momento yo tenía las luces apagadas de mi aula, y como no hay más que una ventana en todo el salón, pues la luz solar que entraba por la misma no era la suficiente como para iluminar toda el área, por lo que me fue un poco más complicado distinguir si había algo o alguien que pudiera estar moviendo los mouse. Al momento que dejé de escuchar el ruido, me detuve otros 2 segundos muy breves, tratando de entender lo que había pasado, ya que para mí fue muy extraño, y como tenía prisa por bajar y encontrarme con mis demás compañeros, pues no le di más importancia. Me di la vuelta y me dirigí de nuevo hacia la puerta. Esta vez sí logré llegar hasta la puerta, y cuando la abrí y estuve a punto de cruzarla, nuevamente empezó a escucharse ese ruido del clic de un mouse, pero esta vez fue más rápido y repetitivo. Eso hizo que me frenara en seco, y en ese momento sentí esa sensación de asombro porque no podía creer que de nuevo sonara el mismo sonido, a pesar de que yo ya había revisado bien mi salón y no había nada ni nadie. Admito que, la verdad, aunque han sido muy pocas las veces que he presenciado o vivido experiencias como estas, no soy escéptico, pero tampoco temeroso de lo paranormal o lo desconocido. Nunca me ha dado pavor ese tipo de cosas. Así que en ese momento me regresé hacia adentro de mi salón con más enjundia, decidido a ver qué era. Al instante, lo único que me pasó por la mente es que alguien me estaba jugando una broma, que seguramente había algún niño o algún otro profesor ahí y que querían asustarme o simplemente hacerme una broma, ya que en ocasiones nos hemos llevado así entre compañeros. Enseguida encendí las luces del salón para poder ver mejor, y me puse a recorrer todo el salón, nuevamente revisando debajo de cada silla y cada cubículo donde había computadora, y no encontré nada ni a nadie. Esperaba encontrarme con alguien escondido allí que pudiera tener algún mouse en su mano y que generara ese ruido, pero no había nadie. Como ya podía ver con más claridad, fue en ese momento cuando me di cuenta que el sonido provenía de 2 de las computadoras del medio del salón, y al mirar hacia los mouse me di cuenta que se estaban moviendo los botones de 2 de los ratones, como si alguien estuviera allí apretándolos muy rápido. La verdad, no sentí nada de miedo, ni mucho menos salí corriendo. Al momento, mi reacción fue quedarme parado como 2 segundos viendo lo que estaba sucediendo, y al instante dejaron de sonar los mouse. Una vez que se detuvo la actividad, la verdad le di poca importancia, y como ya me urgía bajar a la explanada principal, me di la vuelta, caminé hacia la puerta, apagué las luces y me salí del salón como si nada. A pesar de que no le dije nada a nadie y por ende nadie supo lo que me había pasado, no me detuve a pensar bien en lo que había visto hasta 2 días después de este suceso. Y fue así cuando me cayó el 20
de que lo que me tocó vivir había sido algo fuera de lo común y que nunca antes me había tocado presenciar demasiado cerca. Fue eso lo que hizo que se despertara en mí la curiosidad y la intriga y comencé a investigar más sobre este colegio. Indagué entre mis compañeros para saber si alguien más había visto o escuchado cosas extrañas entre las mismas fechas, y para mi sorpresa, resultó que también habían sido testigos de cosas paranormales en ese lugar, aunque con mucho tiempo de diferencia en comparación con lo que yo viví. Dos de mis compañeras, otras maestras que ya habían trabajado antes en ese colegio y que tiempo después volvieron, me comentaron que efectivamente se contaba que por las noches el velador que trabajó allí hace mucho tiempo había presenciado una niña que deambulaba por los pasillos del edificio en una zona que se encuentra clausurada por remodelación y acondicionamiento hasta el día de hoy, por lo que era imposible que una niña pudiera ingresar a esa zona y menos a altas horas de la noche cuando ya todos los infantes se encontraban durmiendo en casa, fuera de su horario estudiantil. Por desgracia, aquel velador ya no trabaja ahora en el colegio y no se encontraron registros de las grabaciones de las cámaras, ya que no se supo quién ni dónde los archivaron. Otra de las maestras, que llevaba más años trabajando para este colegio, comentó que tiempo después, cuando la administración recibió una visita de supervisores de protección civil para hacer su respectiva inspección en el recinto, la directora de coordinación general dijo haberse encontrado con la niña mientras le daba el recorrido al supervisor por la misma zona desalojada. Según el relato de la coordinadora, al entrar en un salón vacío del área de preescolar, mientras le mostraba al supervisor los avances de la remodelación, vio de reojo cómo se asomaba una niña vestida con el uniforme del plantel por el marco de la misma puerta por la que habían cruzado para ingresar a ese salón, lo que le causó mucha extrañeza y asombro, ya que los niños sabían que estaba prohibido ingresar a esa zona sin autorización y compañía de un profesor, además de que acababan de cruzar por esa misma puerta y no habían visto a nadie. Acto seguido, la coordinadora se aproximó a la puerta y al asomarse hacia fuera del salón vio a la niña parada allí de espaldas en la pared, por lo que se preguntó qué hacía allí si sabía que no podía estar sin permiso de nadie, por lo que la niña contestó que solo estaba buscando las pelotas para jugar con sus amiguitas. En ese momento, la coordinadora le indicó a dónde debía ir a buscar las pelotas, por lo que la niña simplemente se dio la vuelta, bajó las escaleras y se perdió de la vista de la coordinadora. Al terminar el recorrido, el supervisor se fue del plantel y la coordinadora comentó con los demás docentes lo que había pasado. En ese momento, los docentes sospecharon que pudiera haberse tratado de otra de la manifestación de este espíritu de aquella niña, pero no querían comentarlo, ya que no querían asustar a la coordinadora, pues no tenía mucho tiempo de haber ingresado a trabajar con nosotros en el instituto. Una de las maestras le preguntó a la coordinadora si pudo ver bien los rasgos o características faciales de la niña, a lo que ella contestó que sí. Incluso la describió como una niña de cabello largo, de un tono negro muy oscuro, piel muy blanca, y sus ojos un poco rasgaditos pero muy ojerosos, como si padeciera de insomnio. Algo que le llamó mucho la atención a la coordinadora, además de la apariencia de la niña, fue que tenía un semblante muy decaído, como si estuviera triste o fuera muy tímida para hablar. De hecho, comentó que hablaba muy bajito, casi no se le entendía lo que decía. Incluso dijo que a esa niña nunca antes la había visto merodear por esa zona y que durante el día no la volvió a ver por la escuela, por lo que le preguntó a los docentes si era alguna alumna que faltara recurrentemente a clases. Enseguida, los demás docentes supieron que efectivamente se trataba del fantasma de la niña, pero prefirieron no decir nada para evitar alarmar a la directora y simplemente contestaron que ese día la niña se había sentido mal, por lo que la retiraron posteriormente, y que su apariencia se debía a que esa niña padecía de asma frecuentemente.
Esas experiencias que me platicaron mis compañeros me hicieron pensar todavía más en la posibilidad de que sí existe algún ente o fuerza sobrenatural que merodea esta escuela y que quizás sea la razón por la que me he estado sintiendo atraído por el lugar y la misma razón por la que comenzaron a ocurrirme una serie de sucesos y problemas que yo no propicié. Así que me dediqué a investigar más sobre esa supuesta niña. Durante algún tiempo, las cosas continuaron tranquilas en el plantel. Pasó un buen periodo de tiempo sin que yo presenciara algún otro suceso de este tipo, hasta que llegó el día en que, mientras daba clases a un grupo de primaria, una niña me pidió permiso para ir al sanitario. A los minutos, la niña regresó a mi salón y tras abrir la puerta, ella gritó: Maestro, ya vine. Acto seguido, alcé la mirada para ver que entrara y cerrara correctamente la puerta. Pero justo en ese instante, antes de que ella aventara la puerta para cerrarla, vi que había otra alumna detrás de ella, de pie y de espaldas. Es decir, lo único que alcancé a ver era el cabello oscuro y largo de esa niña, sus manos que tenía apoyadas sobre la pared y parte de su uniforme que vestía, el cual era exactamente igual al de las otras niñas. Y justo cuando aventó la puerta para cerrarla, la silueta de aquella niña salió disparada a toda velocidad a través del marco de la puerta, lo que provocó mi reacción de asombro y un poco de molestia, pues de momento creí que una de las niñas se me había escapado. Acto seguido me levanté y llamé la atención al grupo y dije: «¡Hey! ¿Por qué sale? ¿Quién se salió?». Lo que hizo que los niños de mi clase se quedaran pasmados y sorprendidos porque ellos dijeron no haber visto a nadie salir, que no había nadie detrás de mi alumna. Como yo estaba seguro de lo que vi, enseguida me levanté de mi lugar y me dirigí hacia la puerta detrás de lo que creí que era una alumna, una niña real. Sin embargo, al asomarme no había nadie del otro lado, ni en los pasillos ni en los salones, por lo que los alumnos de mi clase comenzaron a inquietarse y gritar porque vieron mi seguridad al decir lo que yo había visto. Siendo sincero, en el momento no me pasó por la mente pensar en el fantasma de esa niña, aunque horas más tarde recordé los relatos anteriores sobre esas apariciones y tampoco me estremecí, al contrario, se despertó todavía más mi curiosidad por averiguar por qué conmigo se estaba manifestando esa niña o si había algo que quisiera comunicarme y por ende buscaba captar mi atención. Así que yo seguí indagando y me topé con otras niñas de segundo y tercer grado de primaria, quienes, al escuchar mi relato, comenzaron también a relatarme que cuando ingresaron a esta escuela desde preescolar, les ha tocado presenciar algún tipo de manifestación similar. Dos de ellas dijeron que cuando entraban al sanitario en ocasiones se escuchaban los sollozos de otra niña y le preguntaban si le pasaba algo o por qué lloraba. Al escuchar que los lamentos seguían y la niña no contestaba, se asomaban por debajo de las puertas de los inodoros para ver quién era. Para su desgracia y sorpresa, descubrían que no había nadie. No se veían los pies de ninguna niña que estuviera ahí dentro. Otra alumna, que por cierto es hija de uno de los dueños y administradores de la escuela, comentó que su papá, hace algún tiempo, le contó que la escuela había sido construida sobre un terreno de lo que alguna vez fue un rancho o una antigua finca, la cual pertenecía a un señor que comerciaba con ganado. Desgraciadamente, un grupo criminal lo extorsionó y amenazó con quitarle su ganado y matar a su familia si éste no les daba la suma de dinero que le pedían. Por más que aquel pobre hombre intentó recolectar toda la cantidad de dinero, no logró satisfacer los caprichos de los sicarios, por lo que terminaron secuestrando a su mujer y a su pequeña hija. Robaron su ganado y a él lo dejaron gravemente herido. Según me contaron, el hombre tuvo que ser internado en el hospital por sus heridas de gravedad. Al salir del hospital regresó a su vivienda en la finca para tratar de conseguir quien le ayude a encontrar a su mujer y a su hija. Pero, para su desgracia, ya era demasiado tarde, pues ese mismo día, al caer la noche, los sicarios lo volverían a visitar para entregarle los restos de su mujer en un contenedor grande de plástico.
Y como si no fuera suficiente su desgracia, terminaron por quitarle la vida a su única y pequeña hija delante de sus propios ojos, para finalmente deshacerse de la vida del hombre. Yo sé que esta historia parece una historia como de película, en especial porque los niños siempre suelen exagerar sus expresiones y palabras o incluso mentir solo para cautivar la atención de uno mismo. Desde mi punto de vista, ahora todo tiene lógica y cobra sentido, pues quizás el espíritu de esta niña siga deambulando en esta zona que alguna vez fue su pequeña morada, llorando amargamente entre los pasillos de la escuela por la tristeza que inundó su corazón, el hecho de haber sufrido una trágica e injusta experiencia que le arrebató a sus padres y sucumbió en su muerte. Tal vez esta pobre niña busca la manera de mezclarse entre los demás niños para no sentirse sola y ve entre ellos la oportunidad de rehacer su vida y disfrutar la felicidad que desde hace mucho tiempo ya no siente. Después de estos relatos y lo que me ha tocado presenciar, tuve la oportunidad de entablar una breve conversación con otro profesor que imparte una materia extraescolar. Él dijo que hace un par de años atrás, una amiga suya, quien también era profesora, trabajó en el mismo colegio en el que ahora laboramos, y comentó que ella también tuvo una experiencia paranormal con la misma niña. Según relató, cierta ocasión cuando la mayoría de los niños ya se habían retirado en la hora de la salida, decidió subir al segundo piso para verificar que los salones estuvieran cerrados y que no se hubiera quedado ningún niño escondido jugando en algún área restringida. Cuando creyó haber terminado su recorrido, se dirigió hacia las escaleras para descender nuevamente al lobby del plantel. Pero justo cuando bajaba los primeros 3 escalones, empezó a escuchar cómo el ruido que efectuaban los zapatos de un niño cuando corre. En ese momento se detuvo por la extrañeza que este suceso le provocó, ya que ella acababa de recorrer el área y no vio a nadie en los pasillos. Cuando ella retrocedió y subió de nuevo los escalones, se asomó por el pasillo y vio a una niña que iba brincando con total alegría rumbo al final del pasillo. Al final de ese pasillo se encuentra una ventana que colinda con la puerta de las últimas 2 aulas del corredor. A través de esa ventana se puede presenciar las avenidas, calles y casas que colindan con la escuela. Del lado derecho de la ventana se encuentra un salón y del lado izquierdo se encuentra el otro salón. Entonces, la maestra comentó que un tanto molesta porque pensó que se trataba de una niña que andaba escondiéndose para hacer travesuras, decidió ir tras ella para llamarle la atención y llevarla con su grupo correspondiente. Sin embargo, al intentar girar e incorporar su cuerpo para ir tras la niña, tropieza con uno de los escalones y para no caer, se sostiene del barandal y baja la mirada al suelo, por lo que no pudo identificar hacia qué salón se metió la niña. La maestra logró incorporarse rápidamente y recorrió el pasillo hasta el final para intentar alcanzar la niña. La maestra llegó al final de los pasillos y vio que la niña no estaba a simple vista, así que decidió asomarse por los ventanales de los salones, los cuales cubren casi toda la longitud de la pared del mismo. Como se percata que no había nadie, intentó abrir los salones porque ella pensó que probablemente se había metido a uno de los salones para esconderse debajo de los escritorios. Pero, para su sorpresa, cuando intentó girar las perillas de las puertas, descubrió que los salones estaban bajo llave. Es en ese momento cuando su temor e intriga se incrementaron y comenzó a pensar lo peor, pues se imaginó la posibilidad de que la niña, con tal de jugar o no ser atrapada por la maestra, pudiera haber brincado la ventana para esconderse y al no haber con qué sostenerse, tal vez se cayó hasta dar con el primer piso. Así que la maestra, asustada, corrió y bajó al lobby para contar a los demás maestras lo que había visto. Y enseguida se implementó un operativo de rastreo y búsqueda por toda la escuela. La auxiliar de servicio, que se encarga de la intendencia del plantel, pensó que la niña probablemente pudo haberse metido a uno de los salones y haber cerrado la puerta por dentro para esconderse.
por lo que se dirigieron al mismo lugar del pasillo y al abrir las puertas se percataron que, efectivamente, no había nadie dentro de ellos. Por último, decidieron ir a la planta baja, justo debajo de la ventana por fuera de la escuela, esperando lo peor, esperando ser testigos de alguna tragedia que haya tomado por víctima a esa inocente niña. Pero, por suerte, no había nadie allí, ni mucho menos se encontró alguna evidencia que diera señal de que haya ocurrido algún tipo de accidente, alguna tragedia, o de que la niña haya estado por ahí. De momento, todo quedó como un mal susto para la maestra, pero todos en la escuela se quedaron pasmados e intrigados por saber qué pudo haber pasado con esa niña. ¿Dónde acabó esa niña? Y como la noticia ya estaba recorriendo por los oídos de los niños y de los padres de familia en los próximos días, la institución tuvo que dar una respuesta a eso. Así que a los pocos días, uno de los administradores del plantel que tiene acceso al DVR y el circuito de cámaras de vigilancia de la escuela decidió estudiar las grabaciones de ese día, específicamente en el horario que la maestra aseguró haber tenido esa experiencia con la niña. Y efectivamente, la cámara captó a la niña brincar por el pasillo y dirigirse hacia la ventana del fondo. Desgraciadamente, la cámara está situada justamente arriba de la ventana, por lo que no pudo captar hacia dónde había ido la niña. Por lo menos en la toma no se aprecia que haya entrado al salón de la izquierda ni al de la derecha. Lo único que quedaba era pensar que se había aventado por la ventana, pero al no haber evidencia que demostrara esa teoría, se descartó de inmediato. En una junta de padres de familia se decidió mostrar el video a los padres para tratar de averiguar si algún papá o mamá identificaba a la niña como su hija. Sin embargo, ningún padre de familia identificó a esa niña como suya, ni antes ni después de haber visto ese video. Algo que de hecho consternó y asustó a muchos padres y niños, ya que al no haber nadie que reclamara a esa niña, la última teoría se hizo presente. Aquella niña tuvo que haber atravesado la ventana. Aquella niña era la niña fantasma de la que siempre se ha hablado. Aquella niña fantasma que hasta el día de hoy se niega a irse hacia la luz y despedirse, por querer disfrutar de la alegría que sus amigos del colegio disfrutan en vida cada ciclo escolar que pasa. Después de esa charla con el maestro, ya no ha habido otras nuevas manifestaciones o comentarios sobre esta niña. Sin embargo, yo estoy seguro que volverán a ocurrir. Así que espero estar todavía en esta escuela para poder recopilarlos y hacértelos llegar para que los compartas en tu canal. Te agradezco el espacio, el compartir mi relato sobrenatural contigo y con tu audiencia. Les envío un cordial saludo a todos los que integran la comunidad terrorífica de Desvelando el Misterio. Hasta pronto. Te agradezco por acompañarme en esta noche terrorífica. Si te gusta el contenido relacionado a lo paranormal, misterios, casos de siniestros, crímenes e investigaciones inconclusas, relatos de terror y más, no dudes suscribirte a nuestro canal y seguirnos a través de las diversas plataformas para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas emisiones y programas, y así, juntos nos sumerjamos cada noche en el abismo de misterios y relatos paranormales que encierran a este mundo. Si conoces o has sido víctima de algún caso sobrenatural, puedes compartirlo con nosotros a través de los comentarios. O bien, escríbenos a nuestro correo y envíanos tu evidencia y material para que podamos presentarlo en nuestro contenido. Sin más que decir, te deseo la peor de tus pesadillas y te espero aquí en una